buenas a todas y a todos. Para mí es un enorme honor poder estar en este congreso, invitada por la organización, y poder debatir y reflexionar, pensar lento, lo que nos decía también Guido ayer, ¿no? En un mundo tan rápido, qué honor, qué lujo es tener un tiempo para pensar lento, ¿no? Y evaluar entre todos y diseñar entre todos cómo queremos que sea el futuro de esta sociedad. La palabra futuro, que etimológicamente viene del latín, significa lo que está por llegar, lo que está por venir, y yo añadiría lo que está por ser. Y está clarísimo que la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos de aquí a unos años ha cambiado mucho si nos hacen la pregunta hoy con si nos hubieran hecho la pregunta quizá hace 3 años, porque en estos 3 años ha cambiado muchas cosas. En los últimos 3 años hemos vivido no una pandemia, sino lo que muchos expertos llaman una sindemia, que es una sucesión de pandemias. La pandemia del COVID y de la crisis sanitaria, seguida de una crisis de suministro, seguida de una crisis energética y seguida de una guerra. Y todo eso ha permitido que nos demos cuenta que somos tremendamente vulnerables también como seres humanos. Un microbio nos ha alterado la vida. Y también nuestras democracias son vulnerables. Solamente falta recordar los asaltos populistas en Estados Unidos y recientemente en Brasil, que han hecho que fuéramos más conscientes que nunca también de la vulnerabilidad de nuestras sociedades democráticas. Durante estos años nos hemos dado cuenta que la tecnología ha cambiado para siempre el equilibrio de poder, que lo que diferencia el poder entre unos países y otros son aquellas tecnologías únicas que atesoran, aquellos datos únicos que atesoran, esa capacidad de cómputo, esa inteligencia artificial. Y además, este equilibrio de poder no solamente está entre unos estados y otros estados, sino también entre estados y otros agentes que no son estados, como las grandes compañías y como las grandes plataformas digitales. Y también hemos visto que cuando el ser humano se junta en una labor de solidaridad, somos imparables y podemos hacer cosas extraordinarias. Ante situaciones extraordinarias hemos reaccionado de manera extraordinaria, hemos sido capaces de desarrollar una vacuna en 2 años, porque todos los científicos del mundo se han puesto a trabajar en la misma dirección, desde la academia al sector privado, porque todos nos hemos juntado para comprar vacunas a la vez y evitar la escalada de precios. O como, por ejemplo, gracias a la digitalización, hemos adelantado 7 años de adopción tecnológica o, por ejemplo, de reducción de la brecha de digitalización en la educación. Pero esto no es suficiente. Tenemos el deber y la responsabilidad de aprender de la experiencia, pero para que podamos definir un futuro que aún no está escrito y que tiene muchos escenarios posibles. Un futuro distópico, como el que vemos en cada uno de los capítulos de Black Mirror, donde nosotros somos un ser humano que ha perdido su capacidad de decisión, su capacidad de elegir, cuyos datos o están en manos de grandes multinacionales o en manos de gobiernos autoritarios. O un futuro utópico, donde gracias a la tecnología mejoramos la calidad de vida, nuestras oportunidades, nuestra esperanza de vida, recuperamos el cambio climático y desarrollamos un estado del bienestar. ¿De quién depende esto? Depende de nosotros, depende de vosotros, depende de todas y cada una de las decisiones que tomemos a partir de ahora y todas y cada una de las tomas de acción. ¿Qué puede ser, por ejemplo, el futuro? El futuro en este entorno que hemos comentado ya no es un equilibrio de poder geopolítico. A medida que aumentamos el parámetro de lo digital, también aumentamos el parámetro de riesgo. Y hoy en día no existe ninguna guerra como la que estamos viendo que no sea híbrida. Un Estado no le toca defender solamente a sus ciudadanos que están en un territorio dentro de ese territorio, lo que llamamos la geopolítica tradicional. Ya no se habla de geopolítica, se debe hablar de geopolítica, de ciberpolítica, incluso de política del espacio. Porque proteger un activo físico ya depende también de la ciberseguridad. La ciberseguridad ya no es el ataque que tengo en el entorno cibernético, sino que un ataque cibernético me puede llegar a un activo físico, como puede ser un oleoducto, una planta, una infraestructura crítica de un país o un cable submarino. Por lo tanto, tenemos que generar un nuevo orden mundial basado en un nuevo multilateralismo. Tenemos que dejar de competir para empezar a colaborar. Y tenemos que darnos cuenta que la batalla tradicional de tenis, ¿no?, que estamos viendo entre China, entre Estados Unidos, hay una serie de observadores, que somos Europa, que somos Latinoamérica, que aún no hemos tomado un pie hacia adelante, no hemos tomado un rol. Y lo debemos tomar. Porque la verdad, a mí no me gusta ni el modelo americano,
en que los datos están en manos de las grandes multinacionales, que hacen lo que quieren con los datos con un supuesto consentimiento, que parece un testamento, pero claro, es un testamento de por vida, ¿no? O el modelo chino, donde los datos están capturados por los gobiernos en una especie de capitalismo de vigilancia. Nosotros queremos una tercera vía. Queremos que los datos no estén en las empresas, no estén en los gobiernos, estén en manos de los ciudadanos. Y para recuperar el control de decisión de esos datos, que supone el control de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la sociedad, debemos reclamar nuevos derechos. Debemos asegurarnos, en primer lugar, que los derechos de los que disfrutamos hoy en un mundo analógico siguen siendo válidos en un mundo digital. Por tanto, tenemos que hacer un ejercicio de reinterpretación. ¿Cómo se reinterpreta en el mundo digital el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo se interpreta en el mundo digital el derecho a elegir? Cuando estoy microsegmentado, micropersonalizado, y si ese de renta baja, muy baja, nunca veré un anuncio de Rolex porque veré el de Casio. ¿No? No veré un Ferrari, veré un Twingo, ¿no? ¿Por qué no veré el anuncio de Ferrari? Porque como no me lo puedo pagar, nunca me van a ofrecer un Ferrari. Es decir, nunca voy a poder aspirar, nunca voy a poder soñar. Por tanto, me están limitando mi capacidad de decisión. Pero no solamente nos tenemos que conformar con esa traslación de los derechos digitales, que es los derechos actuales del mundo analógico en el mundo digital, el derecho a la intimidad. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, un comentario irónico en Twitter se convierte en una amenaza en el mundo real? Eso están muchos estudios, ¿no? del análisis del metalenguaje, por ejemplo, de las bandas de crimen organizado, en qué momento esa amenaza virtual es una amenaza real, ¿no? No solamente tenemos que hacer esa traslación, sino que también tenemos que ser más propositivos y reclamar nuevos derechos que los tenemos que reclamar porque han aparecido nuevas realidades. En la Carta de Derechos Digitales de España, que llevamos trabajando desde hace 2 años, hacemos un apartado específico en 2 grandes aspectos: los nuevos derechos asociados a la inteligencia artificial y los nuevos derechos asociados a las neurotecnologías, que, como sabemos, Chile ha sido pionero en plantear y en avanzar hacia un marco garantista con esos nuevos derechos. Derechos como el derecho a no ser discriminado por un algoritmo, el derecho a no ser aumentado artificialmente, el derecho a una segunda opinión humana cuando un algoritmo me rechaza un crédito, ¿no? O cuando un médico, liderado por un algoritmo, me rechaza un tratamiento, o cuando un seguro me rechaza asegurarme. Necesito una segunda opinión humana. O el derecho, como decíamos, a no ser aumentado artificialmente, a que no se comercialice con mis ondas cerebrales o a que no se me manipule. Y todo eso o lo hacemos ahora o no estaremos a tiempo a hacerlo cuando la tecnología haya avanzado mucho más. Yo reclamo la labor, el deber generacional de los que estamos hoy aquí. Nosotros somos una generación de transición, a caballo entre una revolución industrial y un modelo económico, productivo y social que ya no funciona, y entre otro modelo productivo, económico y social que aún está por diseñar. Nosotros somos una generación de transición, ¿no? A caballo entre el punto A y el punto B, del que, algo muy importante, tú no pasas del estadio A al estadio B de la noche a la mañana. Hay una transición, hay un proceso. Y es en este proceso donde, por ejemplo, los gobiernos democráticos y progresistas estamos muy atentos en poder asegurar que los beneficios y los costes de esa transición se reparten de manera equitativa en todas las clases sociales. Que no solamente hay unos ganadores que tendrán los beneficios y otros perdedores que quedarán excluidos. Pues bien, yo decía que además tenemos un deber generacional, que es resolver de una vez por todas 2 grandes problemas que tiene hoy la humanidad y que si no resuelve esta generación no va a haber segunda vuelta. Primero, la del cambio climático. Si nosotros no resolvemos el problema de la sostenibilidad del planeta, nuestros hijos, nuestros nietos ya no van a estar a tiempo de revertirlo. Pero en el mismo sentido, debemos resolver una vez y para siempre todos los conflictos éticos asociados al desarrollo tecnológico. Si nosotros permitimos que desarrollen las neurotecnologías de manera sin cortapisas o que se desarrolle el metaverso sin regulación, el impacto negativo, las consecuencias que eso va a tener a futuro, va a ser imposible revertirlas hacia atrás. Por tanto, tenemos que regular ex ante, sin limitar la innovación,
pero asegurando que este futuro que estamos diseñando no va en contra ni pone un riesgo existencial al ser humano. Ayer escuchábamos atentos y fascinados una conversación de Paloma con Darwin. Y le preguntaba a Paloma muy acertadamente, ¿pero seguiremos siendo la especie más inteligente conocida? Ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Es decir, por primera vez una tecnología te cuestiona tu lugar del ser humano en el mundo. Cuando se inventó la máquina de vapor, nadie dijo, uy, ¿y qué va a ser el ser humano en un mundo con máquina de vapor? Cuando se inventó la electricidad, nadie se preguntó, uy, ¿qué va a ser del ser humano con la electricidad? No. ¿Por qué nos preguntamos qué va a ser del ser humano en un mundo liderado por la inteligencia artificial? Porque por primera vez una tecnología puede pensar. Por primera vez una tecnología puede decidir. Por primera vez una tecnología es más inteligente que nosotros. Por lo tanto, ¿cómo nos definimos a nosotros mismos a partir de ahora si ya no seremos la especie más inteligente del planeta? Pues tenemos que empezar a ver cómo nos definimos a nosotros mismos. Igual no somos los más inteligentes, pero seguiremos siendo, sin ninguna duda, los más adaptables. Y sobre todo, lo más curioso es que si alguna vez nos hemos definido como un ser racional, lo que nos va a hacer más humanos no va a ser precisamente lo racional, porque las mejores decisiones no las va a tomar un ser humano, las va a tomar un algoritmo, porque va a ser racional. Lo que va a permitirme a mí ser un ser humano va a ser mi inteligencia emocional. Va a ser aquellas decisiones no que tome por la razón, sino que tome por consciencia, que tome por mis valores, por mis principios, por mi ética y basados en la emoción. Por eso dice Yuval Harari muchas veces que por cada dólar o por cada euro que estamos invirtiendo en inteligencia artificial, deberíamos invertir también un euro o un dólar en crear conciencia humana, porque eso es lo que nos va a preservar. Cuando hablamos de robotización, hay gente que dice, oh, la robotización, los neoludistas, uy, la tecnología, la transformación digital nos va a cambiar, nos va a echar los puestos de trabajo. A ver, no es porque sea una optimista tecnológica, es que los datos nos avalan, si no, miren Steven Pinker o Max Rosser con The World in Data. Todas las revoluciones tecnológicas crean mayores número de puestos de trabajo de los que destruyen. Y siempre son puestos de mayor calidad. Y la esperanza de vida no para de aumentar. Lo que ocurre es que estamos en esta transición en un proceso de destrucción creativa. Por lo tanto, no tenemos que salvar al puesto de trabajo. Yo no tengo que salvar al empleo. No tengo que salvar al portero de la casa, del edificio, del condominio, que se ha sustituido por un portero automático. No tengo que salvar el empleo, tengo que salvar la empleabilidad. Tengo que salvar a las personas, tengo que salvar la capacidad de las personas para seguir aprendiendo y para seguir desarrollando esas capacidades únicas que les permiten seguir estando en un lugar, pues pudiendo producir, pudiendo disfrutar y pudiendo tener una esperanza de vida y un progreso, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que entendamos que en este proceso debemos aprender nuevas habilidades. Y la clave para que este futuro sea un futuro utópico y no distópico también se basa en desarrollar nuevas capacidades humanas, nuevas competencias digitales, como las que nosotros en España estamos desplegando con un programa que se llama Generación D, que intenta formar a toda una generación en las nuevas habilidades que van a requerir los empleos del futuro o que va a requerir desarrollarse en el mundo actual. Y dice World Economic Forum que estas capacidades, que más de capacidades no son conocimientos, cuidado con la diferencia. Hasta ahora la educación se ha basado en darnos conocimientos. Y ahora resulta que están en los universitarios utilizando el chat GPT, resolviendo los exámenes y los profesores dicen, ostras, ¿qué hago yo? No se trata de prohibir el chat GPT, se trata de que volvamos a pensar qué tengo que enseñar yo hoy a mis estudiantes si pueden utilizar el chat GPT. ¿Correcto? Por tanto, dice World Economic Forum que todos vamos a necesitar 5 grandes Cs. Porque una cosa son los conocimientos y otra son las competencias. Los conocimientos es lo que yo sé, las competencias es lo que yo sé hacer. Tanto, hoy en día es más importante lo que yo sé hacer que lo que sé, porque yo sé tengo muchas maneras de adquirir ese conocimiento que por otra parte queda obsoleto cada 6 meses. Pues las 5 Cs son el pensamiento computacional o abstracto, saber código para interpretar el mundo, para interpretar los datos, el pensamiento crítico, imprescindible para distinguir lo verdadero de lo falso, la capacidad de comunicación, la capacidad de colaboración y la capacidad de crear.
Y estas 5 Cs van a ser imprescindibles en nuestra vida diaria y en los trabajos del futuro. Y en un mundo de metaverso, donde vamos a ver la convergencia de muchísimas tecnologías, esto solo puede ocurrir y podemos tener la oportunidad incluso de diseñar un mundo mejor del que nos hemos encontrado y de experiencias mucho más significativas, siempre y cuando pongamos una cortapisa a este desarrollo tecnológico sin límites. Imaginaros si no hemos sido capaces de evitar las fake news, de evitar la adicción de nuestros chicos a los videojuegos, donde hoy en día el suicidio es la causa número 1 de mortalidad entre los jóvenes, donde no hemos conseguido que las chicas se sientan seguras en Internet porque acceden a una violencia digital, que tienen problemas de autoestima por los filtros de Instagram, que tienen los datos que compro, lo que me gusta, con quién hablo. Imagínate que además esas empresas tuvieran nuestros datos biométricos. Todo eso en manos de unas únicas empresas, 4 empresas, sin ningún límite. Eso es lo que tenemos que evitar. Por tanto, la gran esperanza es que el metaverso no se va a desconstruir en un año o 2, necesita 7 años, necesita el alineamiento de muchísimos sectores. Yo creo que hay grandes ventajas, lo veíamos ayer, en la educación, en la formación, en la experiencia, pero eso debe hacer con unos límites. Y por eso es donde nosotros estamos convencidos que la gran apuesta es los derechos digitales. Y ahí yo animo a que Chile, que ha sido pionero en esta puesta en marcha de la neurotecnología, pero que solamente tiene el neuroderecho, son la punta del iceberg de un debate mucho más amplio, creo que puede ser ese gran campo de pruebas donde gracias al liderazgo de su Senado, gracias a su agilidad legislativa, podamos tener estas alianzas desde España, que estamos elevando este debate en el mundo, que hemos conseguido la Declaración de Derechos Digitales de la Unión Europea y que hemos puesto este debate en la OCDE, consiguiendo un compromiso también de los próximos 2 años, y que vamos a firmar los países latinoamericanos esa Carta de Derechos Digitales Iberoamericana, si Dios quiere, el próximo marzo en República Dominicana. Por lo tanto, no nos confirmemos en ser meros espectadores, tenemos de crear una tercera vía. La vía es que las personas tengamos el control de nuestros datos, tengamos el control de nuestro futuro. Ahí te podía contar muchas experiencias que hemos puesto en marcha, pero me quedaría corta. Yo creo que estamos ante una oportunidad única de escribir un futuro que no está escrito y que depende de nosotros mismos. Animo, por lo tanto, a que Europa, que España, que Latinoamérica transfiramos esta visión del mundo. Un único ejemplo para que nos demos cuenta. España está impulsando el desarrollo de un Centro Nacional de Neurotecnologías con el gran activo que es Rafael Yuste para nosotros, que tiene un apellido, Neurotecnologías Éticas. Pero también estamos desarrollando un plan para desarrollar algoritmos verdes e inteligencia artificial en lengua española. No nos quedemos de meros espectadores, el futuro es nuestro y podemos conseguirlo si lo pensamos y si lo diseñamos juntos. Muchas gracias.